Let's continue. Wait, dame un segundo. Now. Let's continue. Ya, a ver, nos quedamos tareas. Voy a poner la hora, espérate. Oh, me gustaría encontrar esto, pero de nuevo antes de hacer nada, voy a ir ya sé qué voy a hacer. Voy a hablar el que me mandó a filosofar. The unpromising race pupil returns. ¿Te suena de algo esta taza? Oh my god. Sure. No se molesta en mirarla. Por casualidad, ¿sabes algo de ella? Stop showing me your pathetic cup. I have no interest in it. Sure. ¿Te parece la clase de hombre que va por ahí tirando tazas a la basura? Actually sí, pero bueno. ¿Qué repasamos que se ponen significantes tatuajes? Racists are generally not very good examples of their race. Hace un gesto hacia el camionero de la calle. I am not like them. I am craniometric perfection. I have taken the trouble to permanently draw a phrenologic grid on my skull and features. This should dispel any doubt. Es cierto, tiene un cráneo noble, pero tú tienes la cabeza muy dura. ¿Estoy seguro que yo soy un cronométrico superior a ti? ¿Tienes relación de perfección cronométrica? Your silence betrays your inferiority. You do not have a reply. You should enter a deep race slumber. Perhaps in 4,000 years there is need for a servile homunculus. Creo que sé cuál es el idioma racial. And Es una mierda que me dejes entrar en el puto puerto. Paradójicamente planeas desbancar a las necesidades supervivientes racial. El racialismo es que los más ricos quieren que hagamos mientras ellos se llevan toda la pasta. Entonces saben lo que provoca es a la gente liberal y progresista. Es lo que quieres que sea, es un ejercicio de lenguaje de libre asociación, degenerado, heroicidad racial. Lo demás no sé, pero una cosa tienes razón. Tendría que dejar de ver esa ponzoña mental hilmarana que es el ghoul. Ese tercolar se dice por ser desbancado por el superestado aeropaguita. Podría servir como una prueba de su administración. Puede que os venga bien un policía. fascinating. The Revacholian degenerate shows signs of racial self-reflection. How did you accomplish this little feat? Llevo sobrio 5 minutos. Me imaginaba un pigmeo del desierto cachondeándose de mí, riéndose. Sí, algo así, actually, he hecho, ¿no? Es el enigma racial.
Fascinating. Llevo solo 5 minutos y me imagino un primer desierto cachondeándose de mí. Me imagino a una mujer cachondeándose de mí, de la compasión terrible y hermosa. ¿Está claro? No, eso no. Quiero leer esto otra vez. Arrepentido recibe en pigmeos del desierto jugueteando sobre peces. Esperando eso, están todos, solo pandilla completo. Ya. O sea, esa es la respuesta. So it would seem, Thorleful. I find myself at a crossroads. On one hand, this pathetic self-therapy has little to do with the great mystery of living organisms, the race enigma. And, of course, you will not be able to free yourself from the yoke of rule. It is too late. It may be lethal to stop at this point, but still. Se detiene y duda de forma heroica. Tu voluntad se dispara, conminándote a hablar. If the Remasholian degenerate is capable of critical thought, he may still prove a race adversary. Why should I help my adversary? Mira el botón rojo en busca de reafirmar sus ideales. Jan, baby. Do the heroic thing. Ante todo, dejaré de beber. Ahí abro las puertas, tengo que hablar con Ebrad para que descolgar el fiambre del árbol. Esto parece, me recuerda un poco al diálogo del Henshin, que pareciera que es uno secuencial. Joseph ya empezó con el AI. Bueno, me veré el rewatch porque no lo quiero ver ahorita. First Train Eyes Onion Files. Me lo veré no en vivo. De tardes no veo stream. De tardes I play. That is not possible. The game of Shahmat you play against the rules tricks is unwinnable. The days, the weeks, the months will wear you out. The Occidental Hablo group is incapable of long-term lucid thoughts. Te equivocas, lo conseguiré. Lo voy a dejar. You will not. You cannot withstand the wasteland of reality. Yermo de la realidad. Ventajas de la investigación. 20 horas. Alguien te ha dejado caer que eres alcohólico. Que es una enfermedad. Y que te está matando. Avanzas de rodillas por la vida con la mente confusa y saturada, arrastrando por el suelo tu barrigón cervecero. En el pelo pegado en la frente por el sudor frío de hoy y el vómito de ayer. Tal vez tengan razón. No hay nada peor que esto. En la mismísima realidad, en toda su crudeza. Tal vez deberías dejarlo. Tal vez. It's super hard, Jan. My mom couldn't do it either. Yo voy a abrir las puertas. Tengo que hablar con Everett para descolgar el cadáver. Very well. You may enter once. Our conversation here has concluded. Well done. Let's go. ¿Y dónde está la puerta? Me imaginaba que abajo. Abajo, ahí es. ¿Puedo hablar con el señor, por favor? Hola, Wandering Man. How can I help you? Ah, no, no hay nada. Okay. Se ha hecho de noche, pero está más oscuro. Oh, wey, ya sé. Creo que la puerta es esta de arriba.
Ajá. La puerta cerrada, no se puede ir de este lado sin una tarjeta. Folletos, en vez de pone cada trabajador igual miembro de la junta. What the fuck. No voy a escribir modelo Dewey, el modelo figura en la parte posterior. Libro La Fme. La Fme, la principal publicación intelectual y oficial de la Martínez comunista, propone una perspectiva masoviana radical sobre una serie de cuestiones contemporáneas. La portada muestra el retrato del difunto rey Friesel, al que se dan un par de astas de la cabeza. La portada de esta revista trimestral muestra una representación satírica del difunto rey Friesel. Del lateral de su cabeza brota un par de astas blancas que se extienden hasta las esquinas de la publicación. ¿Astas por qué? Porque son uno de los símbolos del comunismo, representan una sociedad en armonía con el mundo natural, pero al mismo tiempo por encima de este. Friesel, ¿por qué? Porque Friesel era incompetente, insato y cruel. En resumidas cuentas, la personificación de todo aquello que los comuneros buscaban de poner es sátira, ¿sabes? Ojear a ver si algo llama tu atención. Para recepción no hay ningún dibujo a todo de color que atraiga tu atención, tan solo columna tras columna de texto apertujado, interrumpido de vez en cuando por algún garabato en blanco y negro. Tras la regresa hasta el índice. La revista se compone de varias secciones: socios internacionales, Kunst and Kultur y asuntos locales. En la parte interior de la portada hay una columna en editor. A ver, la columna. Camarada, como ya sabrás, esta publicación toma la inmortal frase de Masov: "Du cristal a la fme". Así describía la manera en que las estructuras rígidas y cristalinas de la ideología capitalista se convierten en humo bajo el comunismo. Pero al igual que las estructuras de ideología capitalista, nosotros también corremos el riesgo de convertirnos en fumé. Al contrario que muchas otras publicaciones a las que se contentan con ofrecer morralla a sus lectores, la fumé se compromete en contar la verdad sin tapujos, incluso si ello conlleva ahuyentar a posibles suscriptores. ¿Por qué sonaste? Fucking shit. Así que por favor, si valoran nuestra perspectiva masoviana radical de la política, cultura y asuntos internacionales contemporáneos, piensen inscribirse hoy mismo. Le habla desde la lucha del equipo editorial. Creo que esta revista es comunista. What do you expect? It was laying around the office of the Debarders Union. They're probably bankrolling the thing. Regresa a la portada de la revista y se demuestra ante ti. Procesos internacionales. A ver. La edición incluye una crítica larga y tediosa sobre la última tanda de negociaciones acerca del libre intercambio entre los países del EPIS y el Estado Libre de Semenina. También te saltas un artículo sobre el contrabando de fuelóleo pesado en la frontera mezqueña-mesina, un algo sobre peleas contra osos en Samara, otro de un libro sobre unos disturbios en Yugograd. Admítelo ya, los asuntos extranjeros no te interesan lo más mínimo, ni siquiera estás seguro de la localización exacta de estos países. ¿Qué significa Kunst and Kultur? Llevo un rato, pero la inspiración acaba por llegar y comprendes que Kunst and Kultur debe significar arte y cultura. Mientras escalas esta sección te topas con varios análisis de obras radiofónicas recientes, así como un breve artículo que destaca un artista de los únicamente identificado como Sisi. Sin embargo, el artículo principal es un largo ensayo titulado Tip Top Tournée, una perspectiva crítica masoviana. A ver, Sisi. Para ser un artículo destinado a destacar al artista no parece más que un breve preguntas y respuestas. Es incluso más breve si cabe por la patente hostilidad del sujeto hacia su entrevistador. ¿Y qué es Tip Top Tournée? El artículo es sorprendentemente parco en detalles, pero tras echarle un vistazo averiguas que tiene algo que ver con cargas de carruajes motorizados. ¿Qué tiene que decir esto comunista sobre el Tip-Top? ¿Crees que te está preparando para un agradable resumen de la temporada más reciente? Puede que salpicando con algunas anécdotas curiosas sobre algunos de los piratas más pintorescos, pero en su lugar te topas con un artículo de 10.000 palabras sobre todos los aspectos políticamente problemáticos del Tip-Top Tournée. ¿Pero qué tiene de malo el Tip-Top? ¿Por dónde empezar?
De primeras está la agresiva comercialización de los patrocinios, y de por si fuera poco también está el énfasis prácticamente criminal de los siniestros fatales. ¿Quién escribió esto? Por extraño que parezca, el artículo tiene dos pies de autor: Nastev, Encalada Bernard y Exilus Butcher. ¿Qué tiene de malo los patrocinios? Bajo el capitalismo, detalla el artículo, cada meta tiene su precio, cada placer, incluso no tan elemental como la felicidad de competir contra otros en un circuito, se reduce a una oportunidad de patrocinio. Así, el tan proclamado tournée se convierte en una competición entre marcas icónicas cada vez más carente de sentido. Tu marca de detergente de preferencia compite contra un cartón de Astra o contra un frite. Sí, pero luego ves cómo se la pegan. Y eso precisamente es lo problemático. Si no fuera por la promesa de violencia aleatoria y espectacular, el público perdería el interés rápidamente. Pero al final lo que realmente ve gente es la destrucción de los carruajes de 750.000 reales. No, estoy seguro que me gusta por la competición. Solo no por la violencia. A ver, yo no veo carreras, no te voy a mentir. Pero cuando veo carreras, usualmente no pienso en los sponsors. Los sponsors es lo de menos. Creo yo. Pero supongo que es porque es este mundo o porque actually yo no sé de verdad carreras. Pero yo veo por la competición. Claro, eso piensas, pero subconscientemente lo que anhelas es la visión de los logos de las marcas devorados por las llamas. Esta endeble revista dan el clavo. En el fondo sabes que las verdaderas opciones en juego son vida y gloria o muerte por desmembramiento ardiente. Supongo que nunca le he dado muchas vueltas. Eso es porque no lo has leído críticamente, pero no te preocupes, los artículos se basan en dejar que otros los leas críticamente para ti. Quien se vea que el Titan Torneo es en realidad un ritual orgiástico de la destrucción capitalista no tiene ni idea. Ese artículo dice que nadie ve el Tipton por la carrera en sí. Oh, come on. Can this article read your mind? Así parece. A certain kind of young man reads one or two books and suddenly thinks he understands the secret structures of reality. Es verdad. Es por eso. De hecho, no sé si lo han escuchado. Pero algo que se dice un montón es que hay ciertos tipos de libros que como que no se le pueden, no son recomendables para gente muy joven. Pero también se habla también de que cuando entras en la universidad, especialmente en la universidad, porque en la universidad nacen un montón de estas cosas, ¿no? Cuando entras en la universidad tienes que como entrar bien formado y con tus convicciones bien firmes. No solo políticas, sino como visionistas, ¿no? Incluso religiosas. Hay gente que, porque no solo por la gente que te tapas ahí, sino por tus profesores y cosas así, ¿no? Me acuerdo que... Y no solo por estar conflictivos, sino por cómo las ideas de otras personas, o los textos, ¿no? Porque como acaba de decir, lees un libro 2 y piensas que ya entiendes el mundo. Y te fascinas. Entonces tienes que entrar como bien centrado. Obviamente está bien si quieres beber y crees que entender lo que estás leyendo, ¿no? Y crees que esto es lo mejor. Pero a veces simplemente está el lavado ¿no? de ideas, cosas así, lavado de cerebro. Creo que decir lavado de cerebro suena muy feo, pero... If I had to wager, I'd say they've never even seen the inside of a motor, much less a motor race. I take whatever they write with a large grain of salt. Regresa a la portada de la revista. Veamos quién se refiere con asuntos locales. Con la sorpresa de nadie, gran parte de esta sección la con artículos que proclaman apoyo incondicional a la huelga de los estibadores. Mira los titulares por encima. Pintada del puerto rojo y blanco. Martinez le pone la correa Wild Pines. Ciudad revuelta. Primero tomamos Martinez y luego la Delta. Para rematar, hay un breve artículo firmado por G. Martin, acusando al propietario de los apartamentos Veracabo de intentar ilegalmente desahuciar a ciertos inquilinos comunistas por no haber pagado el alquiler. Y esos comunistas deberían haberlos matado a todos cuando tuvieron la oportunidad de hacer por Wild Pines a sus piltrafas estrenas de trabajo. Cobrar un alquiler solo por vivir en un determinado sitio es cuanto menos indignante. ¿No sería mejor para todo el mundo si mano de obra y capital llegaran a un acuerdo razonable? Sure. ¿Por qué me iría a importar? No tiene nada que ver conmigo. Según estos editores, es imposible que se haya ningún acuerdo con la fuerza del capital internacional con los aliados mucilaginosos de la coalición. ¿Por qué los comunistas están tan dados a los insultos pueriles? Y luego se preguntan por qué todo el mundo pasa de ellos.
Regresas a la portada de la revista. Ok, ¿cuál es la revista? Un mail archivador de los de toda la vida. Los jóvenes están cerrados con llave. Se ha dejado la máquina de café encendida. El oscuro líquido de la taza casi parece sintiente. Dejar de... Misión espacial más 1. I'll take it, biatch. Nice. Parece que alguien se ha olvidado de cerrar bien uno de los cajones. Unfortunate for the Union to just leave their paperwork lying around like this. Veamos qué encontramos. Piensa. El cajón se abre sin problemas. Tiene una variedad de carpetas marrones organizadas con cuidado. Cierto documento logístico destacan dos tipos de transacciones en concreto: materiales importados de Rivashol de otras partes del mundo, de Mondigrad e incluso y el Mara. El reparto que se hace de esos mismos materiales de diversas compañías de Rivashol, cobre, vencido a carbón, la Delta y Jan Rock aparecen en el listado de distritos donde se venden lo importado. Algo interesante. Resulta complicado encontrar algún sentido a este batiburrillo de nombres de empresas, fechas, cantidades y porcentajes. Trata de concentrarte, pero líneas comienzan a difuminarse. Obligarte a concentrarte. Lo que sea que se esconde aquí está bien oculto. No basta con concentrarse. Solo un gestor forzado en la senda de la logística sería capaz de darle sentido a esto. Sin embargo, hay una nota escrita a mano en el lateral del cajón. Parece ser una lista de tareas escrita en letras mayúsculas irregulares. Recuerda, Leo. Zapatos Ebrard. Borscht especial Whirling. Regar plantas Ebrard. Barrer oficina. Más cubiertas. Todas las tareas de la lista están tachadas. La nota está arrugada. Hey Kim, hay una lista de tareas para Ebrard. Everard Clare, probably. The head of the Debarders Union. One of his aides must have left it. Nothing incriminating here. For now. ¿Qué tendrá especial ese Borscht? ¿Será una palabra empleada para drogas, priva, sangre? No, fuck. No hay que ir en escaleras. Reloj de fechar de teléfono de pago. Una importante combinación de relojes de fechar y teléfono de pago te observas de la pared. No te realiza ficha no disponible debido a la huelga. Usan dinero en metálico. ¿Y para qué querría usar un teléfono? Capa de policía. Parece que alguien se ha olvidado de su capa impermeable en la barandilla. El rectángulo blanco de la NCR se puede ver perfectamente. Esta es tu capa y lo sabes. Oh shit, ¿really? Teniente, creo que es mía. Yes, it does bear the Elysium insignia, and we are the only detectives in Martinez. ¿Cree que debería recogerla? The service cloak issued to you by your station? Yes, yes, I do. En cuanto a la yema de los dedos tenga la capa, parece que esta quiere mandarte un mensaje reconfortante. Te protegeré de los elementos y daré mi vida si con eso protejo la tuya. Tal es el mensaje de la capa. Estos son bufos nomás. Let's go. I'll take it.
De hecho es mejor que lo otro, porque ese es Spirit the Corpse. Yo tomé Spirit the Corpse y escalofríos. So good. Wild Pines. Ahora maquinaria por doquier, ahora en calma. La verde impresa unos pinos blancos, parece un bosque nevado. Un ojo compuesto de luz de orejas te vigila y emite un pequeño zumbido. Para el control de grúa. Un panel de control activado con varias perillas. Dos botones etiquetados. March y Arret. Marche y Arret. Desgastado por el uso. Parece que encontrar una gran grúa superior. Hay un container enganchado. ¿Cuál? Normal. Y con un clon que sorprendentemente silencioso logró colocar en el suelo. Esa grúa fue construida con un propósito. Ahora que cumplió mover. Ahora que ha sido cumplido mover este container. ¿Qué hay en su interior? ¿Quién sabe? Tu única certeza es que es Can't especial. say that was worth the records, except for seeing the crane in action, which I admit was satisfying. Investiguen la desgastada serigrafía industrial de la plataforma Balkson. Ante ti se hierve un container, no lo mucho que hay en el puerto. Tenéis ese container, es muy importante. You do? Because I don't. ¿Por qué no? There are a million containers here. Why are you fixating on this one? Porque está suspendido en la grúa. You just picked one out because you wanted to interact with a cargo container. We are not here to interact with containers. We are here to get the body down from the tree. Entonces, todo el tirador se necesita teleporta. Cuenta con una cerrada mecánica. A tu izquierda, el teniente se pregunta el porqué de estas acciones. No es en cierta estupefacción. Convencer a la puerta que se abra. No puedo tirar críticos, creo, porque me parece que esto, ¿no? Fracasan todas las tiradas de habilidad críticas. Así que esto es meaningless. But sure, why not? ¿Cómo se te ocurre intentar abrir una puerta con retórica? Eso, ¿por qué? Why are you what? ¿Por qué todo? Now is not the time to get philosophical, detective. You can do that after hours. El contenedor te trae medio tranquila, las máquinas duermen. Montones de cintas y cargas pesadas, se van a poner por Elysium. Oh, estas cintas me suenan, ¿no? La ventilación, no hay trabajo para organizar el terminal. Yes? Las mezclas de aceite de óxido provienen del abismo que tienes delante. Huele a sangre.
Guantes, instinto. Me gusta más conectividad. Pero si eso se necesita instinto y los cambios, lo hago. Tenemos tamaño industrial, huele a café quemado. El verde son debajo del peso de la lluvia y la nieve o las dev. O las... Fuck. Container, container, I'll turn you nice and red. Container, container, put the logos on. Container, container, used to be Well Pines. Container, container, now belongs to Everard. La policía está tan concentrada en el trabajo que no se percate de tu presencia. Hey. Everard, 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 he looks after everyone. Huh? Well, hey there. How can I help you, mister? La mirada en los profundos ojos azules es la más sincera que has visto nunca. Te debes sentir como un gilipollas sin ningún motivo aparente. I see you are not a union man, mister. Did you get lost? You're not one of them scabs, are you? Una sombra atraviesa su rostro afable. ¿Pero qué pasa con los esquiroles? I mean, I don't personally mind. Folks is just folks, you know, and folks gotta eat. No parece esperar respuesta alguna. Just some of the other guys don't look too kindly on the scabbing kind, if you know what I mean, mister. ¿Qué haces con los containers? ¿Dónde se ha metido el mundo? Esto está desierto. Es el tablero que no está pendiente. ¿No está pidiendo más cubiertas? ¿Qué hay en ese container de ahí? Oh, that one. That should be empty as far as I know. Lots of containers here have nothing in them. They're just waiting to be loaded up. Told you. Fucking kids ahí. Busca al jefe. Oh, you want Mr. Everard then? He's an awfully nice fellow, he is. Him and his brother are both nice fellows. They've lived their entire lives in this here neighborhood. Guys like Mr. Everard and Mr. Edgar, his brother, are real good guys. Made Martinez what it is today. Mr. Everard and Mr. Edgar and I went to the same school we did when we were boys. Paciencia, muy en el fondo tiene la fortaleza mental necesaria para seguir escuchando. No muchos la tienen, pero tú sí. Had an arithmetics teacher, Miss Bellows. Her real name was Miss Bellums. She was a real pretty lady, but when she got mad, all the boys liked her, if you know what I mean, mister. We used to sneak in her yard in the dark and peek through the window. One time we saw Miss Bellows with a fellow. Yes, we did, mister. Them was naked too. That's all I got to say about that. Vaya, qué interesante, gracias por contármelo. Thank you. Almost forgot. Mr. Everard is usually in that container over there, but he usually leaves around 10 p.m., so you gotta be quick if you want to catch him. Ok, todavía no son las 10. That's pretty good. ¿Eres el tal Leo que escribió una nota pidiendo más cubiertas? Oh, yes, yes. I leave all kinds of notes for myself. That old head of mine ain't so good at keeping things in no more. I almost forgot about the borscht. ¿Qué has dicho del Porsche? Oh, yes. I've been taking special whirling borscht to the men every day since the strike started. It's very, very good. Makes a man feel so warm and happy. I feel like I could take on Mr. Renadan's boar dogs every time the lunch is done. Sopa, pero uno dice que tengo una sopa que es el espíritu, el alcohol por otro lado. ¿Qué quiere decir con llevando esta sopa a los hombres? ¿Es por la huelga? Yes, yes. I'm taking it to them. The borscht keeps them happy and in fighting spirits. Makes you all warm inside. They brew it in the whirling in rags. ¿Quién del Whirling la hace? Oh, the whirling's good. He makes it. Them is I
guys talking with Mr. Mañana in that weird language and laughing together. He doesn't speak what we speak. He's from Grag. Parece que el boss lleva cierto aderezo, lo investigaré. Oh, sure, mister. Sure. You do that. Yes, sir. Bye-bye now. El boss especial. Investiga en especial el boss que toman los huelguistas. Lo para el cocinero del Winning in Rocks. El café y el termo gigante está conserva algo de temperatura. Una escalera hecha de palés. Un PC secado que hace las veces de reloj. Ebrard Clare. Frente a ti, sentado en tu enorme escritorio, se encuentra un hombre tan corpulento y gordo como una morsa. No por través de su trabajo sin sorprenderse lo más mínimo al verte. Haciendo un gran esfuerzo se endereza en su sillón sin medir palabra. Te mira fijamente. La típica demostración de poder. Deja que hable primero. Demuéstrale que tienes carácter. Mirarlo muy intensamente los ojos sin decir nada. El único ojo bueno de este hombre, el derecho para calarte sin siquiera parpadear, mientras que el otro, su ojo vago, se mueve constantemente como un pez dorado en su pecera. Grotescamente ampliado por sus gafas más 6. Por un instante no sabes ni dónde mirar. Esto está insoportablemente húmedo. Chorros de sudor bajan a mares por la frente del hombre. Sin embargo, permanece impasible. Aguanta firmemente. Al principio no ocurre nada. Su rostro luce una sonrisa autocomplaciente y amplia. De vez en cuando chasquea sus gruesos labios. Guarde sus estrategias con un general ante sus mapas. A jugar por la forma en que se lame los morros va a ser una buena. Empieza a hablar, aunque muy despacio, haciendo una pausa a propósito de su apertura. Mr. Dubois, Mr. Kitsuragi, how nice that you found a moment to pay a visit to the Debardairs Union. I'm Everard Clare, head of this little operation here. Mr. Dubois. ¿Soy yo? Please, have a seat. Hace un gesto eliminante silla plegable al otro lado de su enorme escritorio. Esta mierda, hay una silla. Ah, no, mentira, hay dos. La silla plegable parece un instrumento de tortura extremadamente incómodo. You go ahead, detective. El teniente hace un ademán con la cabeza en tu dirección, luego hacia la silla. Si algo que sea que tenga reservado no puede ser bueno, lo haré lo mejor que pueda. Olvídate de la silla, aquí viene el señor Dubois, percibes malas vibraciones respecto al nombre. Excellent, Mr. Dubois. I can see that you are a reasonable man, and reasonable men can be of great use to one another. Te dedica un guiño astuto. So tell me, how can the head of the Debardairs Union help a representative of the Revachol Citizens Militia today? La silla sobre la que está sentado debe ser lo más incómodo del mundo entero. Te está violando la espalda. No lo puede tanquear. Oh, by the way, I heard you got a rather rude reception from a certain Lawrence Gart. Some people have no manners, it pains me to say. This should take care of that nonsense. Señora, hace un enorme cheque sobre su escritorio cómicamente enorme. It should be sufficient to cover your expenses for a few days and patch over your differences with a cafeteria manager. Go ahead, take it. Son 25 reales, eso es más decente. Piensa en todo lo que podrías... ¿Conoces a Gart? Yes, I know Lawrence. He's a real character. No union man in him. A real piece of work, that boy is.
Is there anything you'd like to say to me? Or... Cool? I wouldn't go that far. I'm sure there are cooler things than delivering a comically oversized novelty check to a cafeteria manager. But, sure, if that's what's cool nowadays. Es como que dijo, no, I'm cool. No, it's cool. Now, I'd like to set your mind at ease about one other matter. Your lost gun. Let me assure you, Union people are on it as we speak. I've got my best hounds looking for that lost gun. Tus labios como veces se mueven, pero tú lo que eres capaz de escuchar es un eco. Arma extraviada, arma extraviada. De hecho, me gustaría que busques mi placa. Mi arma creo que sé dónde está, aunque no sé dónde está la casa de empeños. Moral dañada. Y eso que tiré instinto éxito, ¿ah? Curioso. Un agujero negro de terror engulle el mundo. Solo 2 palabras escapan a su atracción gravitacional. Arma y extraviada. ¿Cómo sabe que he perdido mi arma? Dice alterado, entiendo. No estoy preocupado porque me digo. I know everything, Harry. Right now, I know that you're worried. Don't be worried. Everything's going to be all right. Harry Dubois. ¿Eso soy yo? It's not like you left it loaded. You didn't lose a loaded gun. Local children aren't out there playing with it right now, pointing it into their own mouths. It's in a safe place. I just know it. I have a feeling everything's going to be all right. Necesito un... No sé si el -1, -2 me quita. Porque es así, ya tengo mi compostura 3, -3 es ya 0. Y es 1, necesito 12. O sea, necesito sacar un 5 y un 6. That's rough. Kim. Officer, we will deal with this later. We don't need Mr. Clare's help with this. I wouldn't be so sure about that. Dios, estás sudando, tu risa temblando. Estás a punto de llorar, aquí sí. Si estás a punto de llorar porque has perdido tu arma y esos niños se van a pegar un tiro con ella. Los hombres también lloran. ¿Quieres llorar? Por Dios, menudo flojera. Sabes lo que hagas, no llores. Pensará que es repugnante. Mr. Dubois, you don't look so good. ¿Por qué no para repetir Mr. Dubois? ¿Qué pretende? Haya paz, coño, relájate. Mr. Dubois! Mr. Dubois! Harry! El hombre corpulento echa los dedos en tu cara, pero sin surtir efecto. Este ha sido. No hay Harrys que valgan, deja que tu mente te lleve a un lugar seguro. Mientras el bar está distraído a causa de tu extraño comportamiento, el teniente escudriña toda la habitación. El archivador del escritorio y los papeles de la pared. Mr. Dubois, are you okay? Can I get you a glass of water or something? Are you having some kind of medical emergency? Tal vez podrías usar tus manos como si fuera a hacer algún movimiento para lanzar algo. Como si lanzaras a ese Mr. Dubois de vuelta a él. Él es el Mr. Dubois. No es perfectamente, es Mr. Dubois. Gesticular vagamente. Siempre estoy de puta madre, continuar deliciándote. La verdad es que la silla es muy incómoda, me da un vaso de agua. Me estoy derritiendo. Sure. Don't be dramatic. I can see your condition isn't terminal. What an odd demonstration of... you got me, Harry. I don't even know what. As entertaining as it was, I'm afraid we're wasting our time. And I'm an extremely busy man, as I'm sure you are too. Okay, enough. We are here to ask you some questions pertaining to a murder investigation.
Rápido, este momento, recomparte e interrogalo. Los agentes de policía hacen muchas preguntas. Ya va siendo hora de dejar de avergonzarte a ti mismo. Las preguntas te van a recobrar la dignidad. El Mr. de Bois, ¿por qué? Of course. Let us dispatch with the formalities. You call me Everard, I call you Harry. Entonces es mi nombre, ¿verdad? My God, so it's true. I didn't want to believe it, but you are a fantastic science fiction amnesiac cop, aren't you? What are the odds of that? Un policía fantástico de ciencia ficción. ¿Qué quiere decir con eso? Se encoge de hombros con una expresión embobada. I think the odds of that are very low. Así es, está nublada de memoria. I assure you, there's nothing to be ashamed of, Harry. You're among friends, and the good news is... Da unos golpecitos en la carpeta que tiene delante. I have a big fat folder on you, Harry. I'm sure you have a lot of questions to ask. Maybe I can help you out. No confíes en él. Dubois bien podría ser su nombre. Has de confirmarlo. I'm sure you had some concerns you thought I might be able to address. And you were probably right. I can. Are you trying to tell me you've gotten hold of some of our documents? El teniente inspecciona a Boart por encima de sus gafas. Mr. Kitsuragi, would you mind? Me and Harry are talking about his lost identity right now. Hacer demasiadas preguntas te hará parecer débil. Céntrate en la carpeta. No sé con esa carpeta. Ah, this? My friends in your organization gave it to me, Harry. I find that very suspicious. May I have a look? I'm afraid this is meant for union eyes only, Mr. Kitsuragi. I'm sure you understand. Please continue, Harry. ¿Quién sospecha algo? ¿Cómo me llamo? It's Harry. Harry Dubois. Y pinta de Bois, pero no de Harry. Qué extraño. Ahí esto. No te sientes como ninguna de esas cosas. Sabes cuál es tu nombre. Tienes un nombre sofisticado como el de un conde o el de un hombre hermoso. Me siento como un Dubois, pero no como un Harry. Sure, okay. You're Harold. Harmon. Haroldamus? But that's not what the record says. The record says Harry Dubois, a real man's name. El cliente se cubre la cara y suspira de forma audible. Mr. Kitsuragi doesn't seem even slightly empathetic to your memory loss, Harry. I, however, wish to help you any way I can. Las manazas de Everett tapan la carpeta, pero su cara dice lo sé todo sobre ti. No tengo nada que ocultar. Oh, Harry. Oh, wow. This is really something. Echa un vistazo a la carpeta como si fuera difícil apartar la mirada de los misterios que contiene. I'm sure it's not that bad. At worst, he has an old RCM folder, and I very much doubt even that. So how about it, Harry? You need assistance, I presume? ¿Qué clase de policía soy? Well, Harry, if I were to sum you up in one word, it would be apologetic. Que se disculpa mucho. I'm sorry. Yes. You seem to be. A lot of the time. But right now, there's no reason to be. Let loose a little. Be you. Ok, hablemos de otros asuntos. Of course, Harry, of course. Let's not linger on personal details and amnesia. You wanted something from me.
¿No se llama angelical del You árbol? might have noticed there's one hanging on a tree behind the hostel cafeteria. Oh my. Don't take this question personally, but why would I get involved in this matter? Mr. Clare, the man was hanged with a cargo belt, a steel-reinforced cargo belt. It's safe to assume the Union had something to do with the murder. Besides, getting the body down would benefit all of us. It's a stain on the neighborhood. Te había sido la huella de la escena del crimen, son botes de trabajador portuario. I can certainly see how having him up there might start affecting some real estate values. Se relame los brazos labios y se sonríe. But of course, all joking aside, I am going to help you. Coge el auricular del radioteléfono a su derecha y pulsa un botón. Jean-Luc, my boy, I'm sending 2 police officers down. They have a dead body in a tree problem they need help with. Namely, they need it to be taken down. And Jean, please take it easy with the race signs. That's a yes to getting the body down, no to the race signs. Cuelga y se vuelve hacia ti. You can find Jean-Luc down at the gates. He's the big impressive one. You know, tattoos, muscles, ethnic looking. Can't miss him. Great guy. Yo le recomiendo. Oh, of course. That's your main thing here. That's why you're in Martinez. I know everything that goes on around here, and I would love to help you, like I'm helping you with the body. I mean, it's no secret that the lynching is connected to the strike. So much to talk about. Honestly, it's been weighing on me so heavily. I understand you need to interview me. Detecta un pero. But there's a thing that's been keeping me up at night. I want to talk about the hanging. I mean, if we could just calmly talk, exchange information, we could blow this thing wide open. Yes, that sounds good. Let's do that. But I can't think straight with this thing weighing on me. You're police officers, aren't you? I have a crazy idea. You guys are basically door-opening machines. Incredibly talented at opening doors. Ok, he abierto unas cuantas puertas. And I'm sure you're going to open this one with flying colors, Harry. This really is very simple, and there's nothing shady about it. Las estrellas se han alineado con el sello cósmico. Tu destino queda decidido. Sopesa tu tiempo, pues, y deja que las estrellas tracen su recorrido. Solo así dichos años se tornarán en sonrisa. Solo si sigues el juego. ¿Y quién es en la puerta? Oh, no one's. It's just a weasel. A weasel lives there. Nothing for you to worry about. ¿Cómo que a Weasel? A loud blabbering weasel. When weasels feel no one is watching, they start acting foolishly. Se quita la gafa y se frota la nariz. Just go there, unlock the door, and leave it open. It's been such a burden on me, Harry. I just want this to be over so I can discuss business with you. Ok. Fantastic, my friend. Just let me know when it's done and we can take our friendship to the next level. You can get the key from Mañana. He's down by the gates. Mañana's like a free agent in the Union. Special operations. Hardened socialist. A real free thinker too. He'll tell you precisely where the door is. One last thing, Harry. Just open the door. You don't need to go in or anything. I just want that weasel to come home and see the unlocked door. Estás investigando tu brebaje. I don't know what that means, Harry. Shady brew? There are so many moving parts in my operation, I can't keep track of them all. You know what? Don't even tell me. Whatever it is, do it. Surprise me. Just one thing. If you can, make it even shadier. Yes, your lost gun. My best men are on it. They're turning every stone, searching every playground, asking kids, grandmas, everyone. Your gun will be found, Harry. Let me assure you of that. It's just a matter of time and effort.
La única forma de encontrarla parece ser cooperando con él. Puede que tenga tu arma para chantajearte. ¿Sería capaz? ¿Quién sabe? Solo existe una certeza. Si trabajas para él, lo vas a recuperar. Y trabajar para él puede ser la única manera de hacerlo. No me dejaré chantajear con mi propia arma. Harry, Harry! I was only trying to be tactful. A lost gun is a dangerous thing. I can't have it around in my neighborhood. Kids could be playing gun roulette with it as we speak. Teenage gangs could be arming themselves. Get a hold of yourself, Harry. I assure you, we are working on locating the missing sidearm as well. El teniente está muy preocupado por tu arma desaparecida y piensa que el hecho de que no hayas priorizado su búsqueda es desafortunado, si acaso inevitable, y no deja la encierro en buen lugar. Excellent, Mr. Kitsuragi. That's excellent news. Looks like we have a friendly gun-finding competition on our hands. ¿No vas a preguntarme cómo he entrado? Honestly, I didn't want to bring it up, Harry. I heard you have become Measurehead's race pupil. En realidad, que en el misterio de las razas me olvidó que le haya dado una oportunidad. Confío en que un día soy capaz de construir. No soy pupilo de la teoría de las razas, tan solo he escuchado algunas cosas que tenía que decir. Fue táctica pura y dura, necesitaba estar en un fuera, lo cual fue que soy un racista. Sí, soy un paso racista y somos yo y mi cabeza de continuo. Of course, Harry, of course. You're not some kind of a fantastic racist now. And rest assured, no one's gonna hear about it. Y me guiña el ojo el puto. No one's gonna know what you did with race there, Harry. Your race bonanza is safe with me. Word of how racy it got will never leave Martinez. Pues el mapa de rebelión en tu cabeza, zonas de flechas rojas salen de Martínez moviéndose por toda la ciudad. Anyway, I assure you, I am a very well-informed man. Information reaches me before I even get the chance to request it. Me marcho ya, pero puede que hablemos luego. Wait. You need this to get in and out through the gate. Here, you're one of us now. A real red and white union man. Take care, Harry. Rigorous self-critique. Here it is. Hard facts from the man you are. You once jerked off in the locker room and were caught. You held a young woman by the arm and kept her in your apartment for 20 minutes against her will. That's right. These are not flights of fancy. These are real deeds, Harry, emerging from the darkness of your past. You tried shooting a fleeing suspect in the foot, but hit him in the pelvis, crippling him for life. And, above all, you let life defeat you. All the gifts your parents gave you, all the love and patience of your friends, you drowned in a neurotoxin. You let misery win, and it will keep on winning till you die, or overcome it. Las tiradas críticas fallidas de Elysium restauran más de moral. Las tiradas críticas fallidas restauran más de salud. El límite de umbral de dolor aumenta hasta... It's pretty good. Un cheque de 20 por 50 centímetros parece que su concentración y completo se entregados demasiadamente en algún gala de eventos en el por 5 regalos en el filtro local. No vale nada en la casa de empeños. We should think about calling it a day, maybe. The nights are still miserably cold this time of year. Aún no pago el servicio del gerente, We should take care of that then. pero no tengo el dinero. Let's talk to him anyway. An officer of the RCM shouldn't be sleeping in the street. We'll figure something out. Aunque le parece una situación frustrante, está haciendo cuanto puede para no sentir peor de lo que ya te sientes. Fuck. Ah, ok.
paquetes de cigarrillos en colillas, numerosas botellas vacías de comedor rojo. La alerta de vigilante nocturno en la puerta pone René Arnauds. Oye, no te rápido. If you must. But please hurry. We are pretty easy to spot up here. Hay muchos comentarios que llaman la atención. Los almacenes limpios y su espacio continuamente colores ordenados y una fotografía de marca sobre la mesa. Una fotografía en blanco y negra de una pareja joven en una feria callejera. El hombre joven, moreno y visto en forma de carabinero real. La chica sonríe a la cámara con picardía. Why did you take that? Pregunta el teniente mientras mira la fotografía. Oh, break time. Hay algo sobre este tío que me llama la atención. Creo que puede ser un caso secundario. Fine. But let's move. I don't want to be seen snooping around here. La nieve cubre poco a poco la multitud de botellas de vino y las colillas que descansan en el suelo. Alguien desfasó a tope aquí. Espera, ¿de cuánto fue estamos hablando? Al parecer se pimplaron 6 botellas de Bottom Pilsner, 3 de comedor rojo y se vendieron por lo menos 4 paquetes de tabaco en desfase importante. ¿Fui yo? Well, yes, I think we can say with relative confidence that it was you. Qué triste, tiene que estar fatal. Tenía que estar fatal. Yes. This scene isn't exactly ripping with joy. Let's just move on. Ray's descent has only worsened since I last saw you. You have really let yourself go. Habría que nos iba a bajar el cuerpo del árbol. So it was. My unpromising Ray's pupil entered the harbor and used my superior to give orders. I salute your cunning and will remove the body from the tree with my bare hands. You're so noble, Measurehead. But while I am gone, someone must stand guard on the bridge. That someone needs to be you. Both of you. Ella fijaría mostrar abiertamente a todo el mundo que estás parte del sindicato. Yes, that is precisely what it means, homunculus. This is not going to happen any other way. Teniente, ¿qué pasa si no queremos hacerlo? This is the uncomfortable result of not taking it down ourselves. I can live with a compromise. Listen to your little friend. He is wise in his childlike way. His mysterious race may yet prove fierce competition to my heroic haplogroup. Pues vale. Babe, see that they stay here the whole time. La mujer sigue a cronómetro con la mirada mientras se aleja. So, you guys are like cops or something? ¿Por qué estás con cronométrico? Look at him. His craniometric perfection. Are you cops or what? Así parece. Cool. I like men with guns and power. I'm Katya, by the way. You hear that? That sound. He's breaking something. Yeah, Jean-Luc must be really tearing it up over there. I wish I could see it. Hasta a mí me gustaría verlo. Don't worry.
Physical stuff like this is really easy for Measurehead. Mental stuff, too. He's really spiritual, you know. It's late outside, isn't it? You guys must really like doing what you do to be out so late. Se vuelve para contemplar el mastodonte que aparece por la esquina acercándose a las puertas. The corpse has been removed from the tree. Stand down and congratulate yourself. You have sided with Rey's victory today. Nadie eligió ningún bante, vamos a ver qué tenemos que hacer para mantener el orden. And what you had to do was to become a Union man for all to see. We still need to get into the harbor. We need help with the tree situation. There must be another way. Se ven a viajar por el horizonte del Whirling y su patio. Ok, canjeo el Convini y break. Oh, no está mañana. Is this about the questions again? Because I don't really know anything. Quiero canjear este cheque. Wow. I didn't know you worked for the Union, sir. Un rellenarme el cheque que parece haber visto ya en otras ocasiones y lo metí bajo el mostrador. Anything else I can do for you? Pónetelo todo en Speed y Ginebra. Ahora mismo Speed y Ginebra. Ahora mismo Speed y Ginebra. Esos dos van a ser de puta madre juntos. A lo mejor puedes preguntar por traficantes locales. No necesito. ¿Tiene alguna almacén en la pared de hacer el Wedding A Racks? warehouse? I don't know. Maybe. I don't really care what Frit does. Venga. Ayúdame un poco. Baja un poco la cabeza y te miro. Fine. Frit doesn't have a warehouse. Just a little back room here. Okay? Ok. Ya. Break time.
He vuelto. Let's continue. No, pero no sin antes poner la nueva hora. Now, let's continue. Una botella de ron volcada, el hermoso y oscuro líquido está derramándose. Esta mancha de ron negro en el mostrador teniendo los ojos de alegría. Resulta casi conmovedor lo viscoso y pegajoso que es. ¿Cuánto tiempo llevas ya despierto? Wait, ¿despierto? Mucho, son las copas en punto. Son la copa en punto. Buen chico. Oh, son las copas en punto, es hora de beber. Buen chico, está oliendo en ti. Tenías a tu vida más olímpica preocupada. Mira que pasar tanto tiempo sin pensar en bebida como si no fueras tú mismo. De hecho, deberías siquiera estar pensando en este momento. Parece que la bebida no me ha ido muy bien. ¿Has pensado que igual no te va a ido bien por tu forma de beber? ¿Se te ha ocurrido pensar en eso? Pídete un puñetero ron con limonada, chaval. O mejor aún, la mesa mancha del mostrador. No, what the fuck. ¿Qué te ha pasado, tío? Tú antes molabas. En fin, vete a por tu bebida sana de persona aburrida. Pégate un lingotazo, consciente un trago y vuelve a ser persona. La resaca te está matando, tienes que mantener la raya. Encuentra una botella de alcohol, ponla en tu mano y deja que fluya la magia. Respirador traspuesto. Un hombre duerme sobre la mesa. Lleva unas botas cubiertas de barro por encima del mono. Por la parte posterior de su camiseta hay un logotipo de un árbol que rodea las palabras Wild Pines. Sobre la mesa junto a su mano descubierta ves un blister de pastillas para el dolor de la cabeza. No es que le importe, probablemente la necesites más que él. Vamos a decir magnesio, ok. ¿Lo despierto? Ah. Ok. Lo que Ok, me van a mandar algo, hasta que me lo manden. Vamos a ir viendo. What is that? Can I help you? Debería marcarte un karaoke en cuanto tengas ocasión. Tus emociones exigen expresión. La gente ha de conocer lo vasto del alma oceánica. Mi alma es inmensa, mi alma es modesta, también normal. Nada significante. El sentido cúbico de mi alma se encuentra sepultado por la reseca. El contenido, perdón. Por supuesto, llegar a este punto todo el mundo solo se puede mirar con actitudes del exterior. Necesita que le escuchen. A través de un sistema de megafonía. Para otras personas. Les guste o no, mételo solo por los oídos. Dicen tus glándulas suprarrenales. Exprésate violentamente. Exprésate, perdón. Este cuadro con una teoría que estoy desarrollando, que es una superestrella que anda en desgracia. ¿Qué debería cantar si era el caso? Todavía no te has expresado con el lamento definitivo. A ver, denme un segundo. ¿Cómo mierda se llama?
estaba en Lima. SAT. F. No tiene. Y en el Callao, multa. Callao. Todavía no te has tropezado con el lamento definitivo, pero estás ahí fuera esperándote. Causarás esos estragos una vez lo halles. No te preocupes, un lamento lo que hace falta. Cuando usaste el problema de mi alma, está pensando en encontrar algo alegre para animar a la multitud. No cantes en el suelo de Dios, no estupidez, canta una triste más profunda. Vas a encontrar algo trágico que cantar. La hora del karaoke. Hasta como me siento que tengo un tema tristón. Can I help you? Te vuelvo las llaves. Thanks. I hope you found what you were looking for. Encontré la ropa de la víctima. How strange. I certainly didn't put them there. ¿Pero habrá tirado alguno de tus empleados? Sylvie had the keys before I got here, and I can vouch for her. I can vouch for all my staff. None of us would tamper with the crime scene. ¿Qué más tiene las llaves? The trash collection service, CS Municipal. I don't see why they would put anything in the trash, though. Ah, the elusive CS Municipal. I doubt we'll be able to track down who was sent here last and when. This will have to be one of those little threats that solves itself down the road. En la calle Clinton, cerca de la diamantina calle Boogie, un pequeño camión traquetea en el callejón. Se detiene junto a un contenedor de basura oxidado. Dos hombres de rostros toscos e hinchados saltan del camión, miran el contenedor desanimados. En sendas espaldas llevan escritos SRRM. Thank you anyway. Gracias. Yes. Sobre el dinero que te debo. Yes. Have you got it? Me preguntaba si podríamos llegar a algún tipo de acuerdo para esta noche. Does that arrangement include you paying me what we already agreed you owe me? Que está a punto de decir algo, ¿ok? I understand your predicament as the manager. However, Se ajusta las gafas, cuidado, ¿eh? I feel I must remind you that we are here to conduct an important investigation that also affects your business. Forgive me for saying this, but your colleague seems more committed to drinking, and... Se encoge un poco ante la mirada severa del teniente. I mean no offense. It's really nothing personal. I just have to protect the interests of this establishment. Un momento, todavía tengo la llave. This is gonna end so bad. Good luck trying to use it. Golpea el pie contra una caja de metal instalada detrás de la barra. Wait, what? All the locks have an electronic component. They have to be unlocked down here with a master key before your guest key will open the lock. Oh, interesante. Interesante sistema. That's really cool. Esa versión no hay ninguna parte, ¿verdad? Not until you bring me the money. Okay. I might have something in my motor carriage we can use when you're done here. De veras que no querría recurrir a esto, piensa el hombre. Oh, Lieutenant, we're done here. A propósito, voy a cantar en el karaoke. Absolutely out of the question.
Oh sí, ya lo verás, malito gerente. Ya lo creo que sí. Primero buscamos un tema tristón y después cantamos hasta poner el lugar patas arriba. ¿Quién más tiene autorizado? Pregúntale con Fac o no. ¿Quién se ofrece a ayudarte? Ok. I have something here we could sell. Look in the back, in the suspect transport enclosure. Receptáculo, la gente normal lo llama la jaula. La jaula de la parte de hacer el carruaje motorizado parece bastante incómoda. 4 tapacubos brillantes se pelean contra el asiento. Sus bordes plateados brillan en la I oscuridad. confiscated these for a little while back. We can take them to the pawn shop down by the Martinez Canal. Dijiste algo en una tienda de empeños, ¿no? Yes, there's one 100 meters south of here. I think it's called Roy's Nest or something. If I'm not mistaken, it should be open late. Los objetos que se pueden empeñar en el línea de rollo aparecen en tu inventario en el pestaña de objetos. ¿Qué son estas cosas? There are spinner hubcaps, frivolous things you put on your wheels. When the wheels come to a stop, the caps keep on spinning. There's no real use for them, it's just for vanity. Una vanidad que no le importaría. ¿Cómo que los A confiscaste? couple of weeks ago, I stopped a young man for going slower than the speed of traffic. Turns out he was some coalition official's son and high. Así que hice los tapacubos. I took them and arrested him for driving under the influence. Yo también los habría confiscado, son fascinantes. That they are. I was going to take them into evidence, but they weren't necessary for conviction. He never asked for them back. ¿Entonces querías ponérselos a la máquina? No, that would be silly. I don't know why I kept them. It doesn't matter. I couldn't put them on this MC anyway. A cop with spinners. That would be outrageous. Bochornosamente genial. Compone una buenísima sonrisa apenas visible en la oscuridad. Lamento que tengas que venderlos por mi culpa. As I said, they are useless anyway. I should have remembered I have these earlier. Pero gracias. Weón, Kitsurai es la polla, weón. Gracias, aprecio tu ayuda. Al día siguiente me entregó que los tapacubas. Ok, entonces todo esto es solo para vender, aunque el bolígrafo este me ha servido. Wow, 200, es caro, ¿ah? Ya dijo al sur, o sea, por acá. No he ido por abajo. A una fuerza tectónica haber cojado el pavimento con una cáscara de huevo. Una fuente antigua que no me envía agua, hay un árbol en ella. De repente del mapa sale. Fuck, no leí. Un teléfono de para controlar la compañía de control de la compuerta. Es que se llama el nido de no sé qué mierda, pero no sé dónde puede estar. Dijo al sur, o sea, por acá. ¿O esto de repente? ¿Este huevo? Niño de Roy, dinero fácil para tiempos difíciles. Cruza fuera de servicio hasta el miércoles. Un tipo de máquina, una caja registradora antigua tal vez. Un busto de mujer, en la placa pone DI. Un proyecto cinematográfico zumba en la penumbra.
Excepto algunos prendamos hasta la falda de la mayoría de ropa militar. It's not often that I see officers from the RCM in my pawn shop. El hombre del mostrador se vuelve lentamente hacia ti. What can I do for you? Su cortesía no es falsa, pero prefiere estar a solas con su proyector, contemplando cómo la luz va recorriendo por las paredes de la tienda. Pero bueno, la presencia de esta ciudadana. Oh no, not at all. I guess I haven't had many customers lately. RCM or otherwise. Who are your customers usually? All kinds of people come through here. Locals, travelers, people looking for a deal, people looking for a keepsake. As you can see, I have a wide selection of goods for everyone to choose from. La típica basura consumista. Una colección, puede que yo tenga algo que aportar. It keeps me entertained. Su atención se desvía nuevamente hacia el espectáculo de luces y sombras proyectadas en las paredes. ¿Qué le entretiene? Este va hasta las cejas. ¿Qué se habrá metido? ¿Está colocado? ¿Qué se habrá metido? Sentirte cálido y cautivado por el movimiento de una luz mientras la mente sigue avanzando hacia adelante. Cabrón, con suerte, debe haberse metido pirrolidona. Es difícil encontrar en la calle. ¿Pirrolidona? ¿Qué es eso? Un fármaco desarrollado por los militares para prevenir y tratar las enfermedades por radiación y tiene efectos secundarios psicodélicos y hace que los ojos se te pongan amarillos. Soy yo, así que mucho calor. Amigo, ¿podrías quitarte la vez un momento para cerrarte los ojos? Why on earth? These are prescription. I can't really see without them. Hay una pizca de indignación en su tono. Interesante. Tiene la sensación de que estos parches triangulares en tu chaleco significan algo. Como si guardaran en relación con el rectángulo halógeno de tu chaqueta. ¿Qué significan los triángulos de tu chaleco? I was with the Emergency Relief Brigade. You know, after the People's Pile disaster. Had to take Perolidon for radiation sickness. That's what you were hinting at just now, wasn't it? Hoy por hoy le sigue tomando para mejorar su salud mental y emocional, más que para aliviar su dolor físico. La pila del pueblo. ¿Qué más puedes contar acerca de la limpieza relativa a todo el ser duro? A bad idea. Some poor leftist built a particle decay generator in hopes of bringing affordable electricity to underserved communities. It malfunctioned. Radioactive waste everywhere. Probably some of it in you too. ¿Qué más puede contar acerca de la brigada de emergencia? We were an all-volunteer force. Self-organized. Tried to help the fire brigades contain the spill. Ese cabronazo es duro de pelar. Respeto. I lived by the river since I was a small boy. The Esperance. Didn't have the art to let it all go to shit without trying to do something to help out. There wasn't much the volunteer force could do, however. We wasted years in the river mud. Years getting sick. Contempla la luz girando en espiral y se detiene. El limpieza relativa tuvo que ser duro. There's a reason why everyone's tried to forget any of it ever happened. And why no one has tried to repair or replace the pile. So much disappointment. And early deaths. Cancer mostly. And we knew all that was coming even as we were cleaning up as best we could. ¿Quién le acabó para el generador fallara? No one's. Everyone's.
Tanta amargura. A bunch of poor people built themselves a primitive nuclear reactor, hoping for the best. What do you think is going to happen? ¿Cómo acabaste llevando una casa de empeños? The cleanup happened 15 years ago. I was young then. Later, my second aunt died. Left me this shack and all the assorted junk in it. So I came to Martinez. People told me don't go there. It's a shithole. I said, people, we just had a nuclear pile meltdown. I'm gonna get as far away from Forburg as I can. Still in the same city, but... Gracias por contármelo. I like the theory more than the story. Outward movement, not vortices. Tío, tienes que meterte en ese torbellino. Nah, paso. Tengo que mostrar a vender. Yes, we'd like to sell these hubcaps. El teniente viene y le entrega los tapacubos. Recoge los tapacubos del teniente y los examina y aparecen iridescentes bajo las luces danzantes de la tienda de empeños. Yes, these are very, very good. Did you defraud some foreign prince for them? Jump a mesk banger? No matter. I'll give you 200 real. No one was defrauded or jumped, I assure you. Explica el teniente mientras el prestamista abre la caja registradora y cuenta el dinero. Of course, I meant no offense. 200 real for you, officer. Delightful doing business with you. Do come again. Thank you. Coge dinero y se vuelve hacia ti. Here's the 130 real you need for your bill. Do not waste it. Se guarda el resto. El beneficio le sirve de poco consuelo. Anything else you're thinking of selling? Anything else you're thinking of selling? ¿Esto me podrá servir? El pañuelo no me gusta, es un token. Lo voy a guardar. Anything else you're thinking of selling? Another time, perhaps. Te apoyaron en nuestra investigación. I doubt it, but I can try and answer any questions you may have. ¿Sabe algo acerca del ahorcamiento que tuvo hace poco? I do my best to keep my distance from all manner of butchery. Bad for business, bad for everyone. A nadie le gustaría ver lo que tú ves a diario. Solo por curiosidad, ¿ven armas de fuego como las que llevan los agentes de la milicia ciudadana? Someone else came here earlier today asking the same question. I promptly sold her the gun you pawned a couple days back. ¡Ajá! Sí que la empeñé, ¿ya ves? ¿Cómo? ¿Que la ha vendido? El teniente cambia el peso del cuerpo de una pierna a la otra en alerta. ¿Te vendí mi arma? You... La madre que te parió y Kim aquí delante. You were adamant about getting rid of it, officer. Said you were undeserving of a service weapon of the Revachol Citizens Militia. And I don't like keeping guns around the shop for long. Off the charts photon emissions. The unhealthy kind. Te estoy ocultando algo. Parece que intentan errarte entre algunos detalles. Me da que me estás ocultando algo. You weren't quiet yourself, officer. ¿Cómo estaba o qué hacía? You were very distraught. You said the gun was a threat to your life and that you can't trust yourself with it tonight. And that you need the money. When I said that I don't normally buy firearms, you put the gun barrel in your mouth and sort of sucked on it. Then I agreed to take it. ¿Chupaste una pistola? Ajá, bien, todo muy normal. ¿Por cuándo te la vendí? Tener que haberme quitado de en medio. Puede que un día esto se acabe haciéndolo. Desde meses estaba, no tenemos por qué seguir hablando del tema.
No apologies necessary, officer. El poli más arrepentido del mundo, literal. ¿Sabes si el comprador también era policía? She didn't seem like a policeman, although she kept referring to herself as a pig, which was odd. I found her interest in the gun a bit obsessive, but I was just happy to get rid of it, and of her. Truth be told, she was terrifying. Right, so let me get this right. You sold your sidearm, issued by the citizens' militia, and now a civilian is running around the streets of Martinez with it? Milagrosamente su rostro no revela lo que está pasando en su interior. Solo que una explicación lógica tiene que ser una de mis groupies. A lo mejor es una... Creo que eso es fan. ¿Cómo está en inglés esto? Bueno, My Rabbit fans, claro. A lo mejor es una justiciera y pretende demostrar que puede hacer nuestro trabajo mejor que nosotros. Me temo que me gusta un pelo y se pretende cometer un crimen y cargar el muerto a la milicia ciudadana. You're right that she could cast aspersions on the force. We have to find her. Mira a su alrededor con aire preocupado. ¿Alguna idea de quién podría encontrar la compradora? My apologies, officer, but I have no idea where she was coming from or where she went. Va a ser como buscar una hoja en un pajar, pero ahora no puedes hacer nada ante el fin que Ebrard no estuviera de farol y sus hombres la están rastreando. ¿Ha venido alguien del sindicato de Ebrard Clear buscando el arma? Maybe. Shady looking guys came in here yesterday, looking like they'd just taken off their Wild Pines overalls. They asked if I have a police weapon to sell. I told them I already sold it. They went their way. It was a trip, but you know, all sorts of people come here, asking for all sorts of things. Maybe Claire really is tracking down your gun. Por lo menos ya sé cómo perdí el arma. Vale, háblame de otra cosa. Of course. Tengo cosas que por mí. ¿Qué tenemos? Una farola típica de Martinez reposa sobre el sortido de lámparas de pie de mesa. Tengo que terminar de recorrer la farola. El proceso es curiosamente cerrado y recableado, actuando para conectar a un enchufe estándar de interior. Solo se emite un sonido débil pero persistente. Hello, hello. Let me know if I can help you with anything. Necesitaría de magnetófonos portátiles. Los magnetófonos portátiles se sentaría presentes en mucha solera. Deportivados y desgastados terminan sin parpadear, como su uniforme de carrete 60. No tiene puntillas para ver más. Ves uno que te llama de atención, con un acabado de plástico dorado y ámbar, una gran asa en la parte superior, un magnetófono portátil clásico, pone aprobado por Estéreo 8. Eres tú, oro y naranja, un traje de atardecer. Antes de comprarlo, asegúrate que funciona. No quiero saber si este aparato me será útil en mi trabajo policial. If police work means playing tapes, sure. You can use it for that. Or any other time you'd need to play a tape. Como en una fiesta en la playa, con la arena y el suelo, las gaviotas mirando la brisa. Teóricamente, ¿puedo llevarlo a la playa? Theoretically, yes. But we don't have time right now. It's generally murder investigation first, then beach party. No tienen por qué ser una playa con estrellas superiores las que... Tienes razón, Kitsuragi. That is the unofficial RCM motto, yes. Primero correr, después jarana. ¿Cómo dices esto en japonés? En inglés. You're right, Kitsuragi. Work first, party later. That's the unofficial RCM motto. Me saqué otro logro. ¿Ven? Gánate la plena confianza de Kim. Me imaginaba que era por disculparme. El policía más arrepentido del mundo. ¿Estás seguro que funciona perfectamente? Absolutely. I've tested each one myself with recordings of speech, found sounds and music from a variety of genres. Even though I don't really like music. Is the Harman Welsh W2, made in Vespa, designed in Seoul.
plays all reel-to-reel format. 2mm, 8mm, 12mm. It's even got a little radio in there. It'll set you back 12 real. Sure, me lo llevo. And here you are. Quality sound reproduction on the go. It'll play anything, wherever. Turn any tape into a conversation of sounds and shapes. Es una herramienta, reproductor de cintas. Cool. Tutoriales de soldados de juguete vigilando el resto de las baratijas, después de hacer las repisas, unos acaballos, otros desarrapados y algunos más con brillantes uniformes azules, todos severos e inflexibles en su labor. Intenta encontrar algo bonito y resultón, y después usarlo para recuperarla. Buscar una figura chula en la caja que hay abajo de las repisas. ¿Recuperarla? Sí, comprar algo bonito, una figura. Qué raro, no deberías confiar en este tipo. Espera, ¿qué es esto? ¿Un jinete sin cabeza montado a caballo? Es un jinete sin cabeza que lleva puestos unos pantalones de chandal fan muy futuristas. ¿Qué es esto? Oh, that's the Headless Phone Rider. ¿Quién? The Headless Phone Rider. It's an urban legend about a man who rides the streets of Revachol sporting a fawn tracksuit. As you see, he's missing his head. 50 cents. Bargain price. I'll throw in the tiny cap too. I think he's looking for it, or something. That part of the story has many interpretations. Terminar los soldados a caballo. Hombres fornidos a lomos de imponentes corceles y ataviados con grimorio de láminas que portan mosquetes de los que correrían una línea completa de los soldados enemigos en un abrir y cerrar de ojos. ¿Quiénes son estos? Franco-Nigerian knights. I used to be very serious about these guys. Hace mucho, mucho tiempo. Uniformes azules. No totalmente azules, las figuras llevan abrigos y gorros doradas, complementándose con pantalones naranjas. Los hay en distintas poses, blandiendo espadas y rifles con bayonetas. ¿Son soldados legitimistas? Which ones? Ah, those. Yes, they are. I find the paint job a bit gaudy, but children like the bright colors indiscriminately. Examinar figuras desarrapadas. Este set no está hecho para impresionar. Unos pocos llevan rifles, pero la mayoría nos van con pistolas, algunos incluso palas y pértigas. ¿Entonces se consideran soldados? You're probably talking about the revolutionaries, yes? Yes, they are soldiers, revolutionary soldiers. I think their poverty has been exaggerated for effect. When you place them next to the royalists, it doesn't seem like they could possibly win. Al parecer es para la esperanza de la gente. Encontré este pensamiento desesperanzador, como debería ser. Es posible ganar al secreto del capital, sino que se lo digan de mi amigo Gard, que me ha hecho su putita. Maybe. Parece que tiene su propia opinión sobre el conflicto eterno que se desarrolla entre estos juguetes. Parece interesante averiguar cuál es. Did I mention that this figurine is supposed to be lucky? Always carry it with you. Te sonríe. Es decir, una ligera sonrisa de vendedor que hasta parecía casi parecía honesta. Deberías aprender de él. The precarious world. How not to lose. It is impossible not to. The world is balanced on the edge of a knife. It's a game of frayed nerves. You're pushed on by numbers and punitive measures. Pain, rejection, and unpaid bills. You can either play, or you can crawl under a boat and waste away. Turn into salt, or a flock of seagulls. Your enemies would love that. Or you can fight. The only way to load the dice is to keep on fighting. Los umbrales críticos de éxito y fracaso se reducen en uno. Ok, that's good.
¿Lo puedo vender? No, no lo voy a vender, lo he comprado. Creo que de hecho lo puedo vender por menos plata. Hello, hello. Let me know if I can help you with anything. Of course. It's in working order still, isn't it? Just pick your tape and set it spinning. It all starts with the tape. ¿Tengo alguna tape? Not really. Ok, vámonos. Can I help you? Yes, have you got it? Tengo tu dinero. Well, Aquí tienes 130 reales. Esto prometes controlar. Ojalá te trates con ellos. great. Thank you, officer. That's all I wanted. Payment for services rendered. If you continue to stay here, I just ask that you please pay your nightly bill in advance starting tomorrow. No se arrepiente de su comportamiento por tu bien. Ahora que tienes dinero, quiere asegurarse que no estés enfadado con él. Claro, porque ahora eres un cliente que paga. Ese del cliente que paga es una frase que conozco de no sé dónde. Es como mientras sea un paying customer, ¿no? The electronic lock to your room has been disabled till 9 p.m. tomorrow. Please pay for each night in advance starting tomorrow. 20 real per night. Ok, si tengo, tendría Royal. I'll take a room here too. Of course. Always happy to have officers from the RCM as guests. Anything else I can do for you? Un trago no quiero. ¿Cómo voy? 10 arrepentido. Comunista, ultraliberal, moralista, polibueno, honor. Este me gusta. Este también. Este todavía está. Y no tengo nada para poner, así que vamos a ponernos percepción. Yo me despertar en su letargo, este hueso rojo como un huracán, después de los difíciles de la tierra. No hablar, soltar un berrido estentorio. Why the yelling, man? El hombre de unos 30 años levanta levemente su cabeza y de una mirada pensativa. Estás vivo, parecías estar algo más fuera de combate. Necesito que respondas unas preguntas. Really? You woke me up for that? Fine. What is it, officer? Officer, incluso después de un despertar grosero como este estimado respeta a la policía. Al menos más de lo que suelen. ¿Qué me puedes contar de Wild Pines? That's the name of my employer. I work in logistics. No parece demasiado entusiasmado al respecto. ¿Cómo va eso? How's it going? El trabajador deja escapar un bostezo y luego mira las puertas de la terraza de la cafetería. Unas huellas dactilares brillan en el cristal. Haven't you noticed what's going on outside? Por supuesto, es de locos. Good. Then you understand the gist of it. We would all be better off without the employers and their employment. For one, I can get some goddamn shut-eye. Right to sleep, I say. Right to sleep.
¿Qué pasa con el cuerpo del patio? Yeah, what about it? No intento averiguar lo que sabes. You know, people die here every day. Someone's found in a ditch, another one falls in a manhole, a third one gets eaten by stray dogs. If someone has decided to die on top of a tree, then how is it my concern? Alguien tiene que investigarlo y parece que yo soy ese alguien. Dime lo que sabes. I can tell you this. Trouble's ahead. ¿Qué problemas? You heard what I said. Draw your own conclusions. That's all I know, and I prefer to keep it this way. El teniente te hace un gesto con la cabeza y a continuación toma las notas en su cuaderno azul. Así que la gente del sindicato cree que era un asesino. Hasta el dormilón aquí presente. Esto no ayuda mucho, pero algo es algo. Buen trabajo, detective. Es tuya, señora botella de ron. Indeed. Help yourself to some. Wait. No. Oh, it's empty. Sorry about that, pal. ¿Ves algo interesante en tus sueños? Thank God, no. Era una oscuridad insondable a la que todos vimos tan fríos como cabres en monstreo. Era como la pura nada y tu conciencia no era más grande que un simple grano de malta. Dime, ¿era una bendición libre de cosas? El trabajador te mira fijamente con los ojos secos por el sueño. Una red de arrugas cubre su frente bronceada. No, I don't know what you're talking about, kind sir. But when I'm out, then I'm really out. No malt grains or whatever. No poetry stuff. Just Uy, solo good moments, good times. Quality time, ok. Un poco de tiempo personal en la zona avisopelágica. Ya nunca podrás volver a ella. Solo queda el trabajo de detective, vigilia y detección. Ok, te dejaré dormir. El vestiblador no responde, se reposa nuevamente sobre la mesa, inmerso en un dulce sueño. La puerta de la habitación solo está es la puerta de la habitación, solo que redecorada. Buenas noches, teniente. Just a moment. We should talk about our progress on the investigation. Let's go out to the balcony. Muy bien. El aire afuera es vigorizante. El teniente guarda silencio un momento, escucha el zumbido del tráfico y luego... Now then, we should talk about the investigation. But I also feel you're a bit hazy on the RCM. Our role here, our rights, our jurisdiction, basically. No sabía que fumabas. I have a cigarette every night when I go over my notes. It's something of a ritual. Tío, ¿cómo se puede molar tantísimo con un cigarro en la mano? ¿Cómo has llegado a molar tanto, Kim? You mean this? This isn't cool. It's an unnecessary trial of will and unhealthy. True. Mantener el hábito dentro de los parámetros que ha establecido para sí mismo requiere muchísima concentración. Sería más sencillo dejarlo. De acuerdo, el informe. Yes, it's been a long and eventful day. ¿Cómo crees que ha ido hoy? Well, we inspected the victim's body, so that's good. It was not easily approachable in that state, but we did it. Our inspection could have been more thorough, as it always can, but we have some leads we can follow up on. Then you shot him in the chest, which wasn't good, and we still have to get him down from the tree. Admito que me falta un poco de práctica. Being sober also tends to help with precision. But moving on to the interviews, we conducted an interview with Everard Clare. He wasn't particularly forthcoming with useful information, however.
Es un hueso duro de roer. Claire also helped you, how should I say, remember your name? That's a relief. La verdad no sé qué pensar sobre mi nombre. That's normal. It's best not to give it too much thought. We didn't talk to the Wild Pines rep. We really must do that tomorrow. Above all, though, today was exhausting. What's with all the running? You run a lot. Is that a standard Precinct 41 practice? Es verdad, he ido corriendo. Tengo una muy buena teoría de por qué corres tan rápido, dijo. Espera que nos levantemos mañana. Bueno, es que no me gusta perder el tiempo y metes a muy rápido. El resto intenta seguir el ritmo. It's impressive, especially for a man your age. And in those hills. Haciendo pensativo, saquando ligeramente el cigarrillo con el dedo. Nice shoes, by the way. I like the green. Goes with the orange. De pronto sonríe al mirar tus zapatos de piel de serpiente. Gracias por el cumplido. Podríamos arreglárnosla incluso con zuecos de madera. Este cuerpo tiene una cantidad asombrosa de reservas para el ejercicio aeróbico. Solo Dios sabe por qué. Entonces, ¿cómo la NCR, cuáles son nuestros poderes exactamente? They're quite limited, actually. The power officers of the Revachol Citizens Militia exercise most frequently is imposing fines of up to 1,000 real for offenses, in accordance with an interdepartmental schedule. ¿Qué más? We can arrest people, of course, but rather than bringing someone in directly, it's preferable to serve a station closely. It prevents confusion and overcrowding. Espera, ¿y cómo nos aseguramos de que el desertor se presentará? You can't. Those who don't show up become fugitives, though, and have fewer legal rights when they are eventually caught. It's about power projection. Thus far, they seem to mostly show up. Cuando el poder llama, vas, pero el poder en sí mismo es un frágil truco de la percepción. Ya veo, ¿y si alguien se resiste? As you may have gathered from the fact that we are expected to carry a record of our kills, like the one in the watermarks, we are permitted to use whatever force is necessary, and strongly admonished not to abuse that power. Entonces, si mata a alguien estando de servicio... You have to supply compelling evidence for why it was necessary to use lethal force. In these cases, your partner is usually your witness. Not a good position to be in, by the way. Internal Affairs handles these cases thoroughly, by cross-examining you for inconsistencies. It is hard to cover for anyone, which is for the best. Es verdad. ¿Qué pasa con la gente que condenamos? We don't convict. We arrest and send them to coalition government courts in Courant and La Delta. The prosecution works off our testimonies and records, which is why it's paramount to keep them. Se da unos toquecitos en el bolsillo de su chaqueta, donde guarda sus notas. ¿Y quién establece estas reglas? The coalition government, and the moral intern, more broadly. The RCM was formed by the coalition government to restore order in the international zone after the revolution. So we did. Now we attempt to maintain that order. No more, no less. Mira forma ausentes en una ventana que ha quedado a oscuras. Or perhaps it is better to say we were allowed to form. It's a point of contention whether the citizens of Revachol or the coalition government founded the RCM. Digamos que fueron los ciudadanos de Revachol. Be sentimental if you like. Either way, the moral intern leases us the right to keep the peace in this city, and they will take it away if we misuse it. ¿Qué es la moral intern? The Moralist International are the world's largest political organization. You know who they are. They have been running this place after the revolution failed. Si no lo supiera, ¿cómo los describirías? They're a union of center-left and center-right parties across the real belt. Our coalition government is just one of its main projects. They also run the ICP, EPIS, most intergovernmental organizations in the world. ¿En qué creen? What do they believe in? They are Dolorians. They believe they continue the humanist project set forth by Her Innocence Dolores Day 4 centuries ago. Others say they are just technocrats. ¿Y cuál es su símbolo? Interesting question. It's a blue forget-me-not.
Their motto is love, compassion, self-discipline. I think you can gauge what they want you to think of them from that. Algo siniestro. Incluso un poco femenino, pero de un modo estricto. ¿Quién era Dolores Day? A historic figure? The author of the modern age? You will have to look elsewhere for opinions. The subject of humanism is too abstract for me. Para ti, ella es algo doloroso, aunque es difícil decir por qué. ¿Qué piensas de ellos? The moral intern are a fact. I try not to have opinions on facts until they change. And it doesn't look like that's about to happen. Es más que eso. Se percibe algún tipo de afecto. ¿Te gusta la moral intern? Yes, I did, when I was younger. In my 20s, I considered myself a moralist. A blue forget-me-not, a piece of the sky. They're not all that bad. But the years have changed that. I don't know what I believe in now. No, I believe in the RCM. That's enough for me. Me parece bien. Tengo una opinión sobre la moral intern. Do you? El teniente narco en la ceja y luego da una calada al cigarro, ya poco más que una colilla blanca y estrecha en sus dedos. Las cosas están jodidas ahí fuera, señalar la ciudad. Lo necesitamos aquí, otorgándonos el derecho a proteger el rebachado. Aquí han hecho un trabajo pésimo, ¿no? Este sitio, esto no es humanismo. Somos títeres de la mayor organización burguesa del mundo, protegiendo los derechos de la burguesía. Inmigrantes, kids liberales, putos hombres que pretenden ser mujeres. Pensándolo bien, olvídalo, no tengo ninguna opinión. We are in what is called the twilight of international law. The laws we claim to enforce come from the MI. Without them, we are simply vigilantes. A mí me gustan los vigilantes. Ya, vigilantes no es algo que suene muy bien. The new will adore Martinez. For many of these people, the Union especially, vigilantes is precisely what we are. Personally, I don't enjoy it much. El teniente mira la rotonda. Las luces de un barrio abandonado a su suerte se reflejan en sus gafas. Los orbes rojos y dorados de la autopista desfilan como perlas a través de un collar de oeste a oeste. Rebachel vuelve a sus casas. Mañana es martes. El lunes toca a su fin. Contempla la noche sin decir nada. Los moribundos de la ciudad tiltilan cándidamente y se deslizan por sus gafas como nubes luminosas. El teniente observa su cigarrillo cavilando sobre la próxima calada. Este soldadito es mi momento culminante del día, piensa este pequeñín. They really don't like us here. And the mouth on that kid, Kuno. It's different in land, in Jamrock and the GRIH. ¿Por qué son así? It's our fault for leaving this place to the dogs, to the Union, to the company, not daring to come here more often. It's like I told you, this place is an orphan, fallen between the cracks. Que en Jarrock y el GPAR. We run this city. West of the river is RCM land. El teniente mira la oscura silueta del monumento ecuestre que corta el cielo nocturno. It's incredibly hard. Human beings are... But we are in control, and it's worth it. The organization works. Our systems work. If they didn't, the city would disintegrate. Es de noche, el capitán Ptolemy y Price entran en el patio. Un caballo moteado come avena de un saco mientras espera junto al carruaje motorizado. Gaviotas sobrevuelan, el cielo es negro. El capitán Price lleva un traje negro y un abrigo de patrulla estándar. Se aúpa el caballo para irse a casa. Hileras de casas a cada lado, encorvándose sobre las aceras, y la comisaría 41 con su techo de cúpula, alejándose. A su alrededor las calles están tranquilas. En la esquina un niño saluda al capitán mientras toma el giro hacia perdición en la principal. El caballo relincha. El capitán devuelve el saludo al niño con la cabeza. Gracias, chico, piensa. Está agradecido. Espero que la conversación ayude a mejorar la situación por aquí, o al menos sacar algo bueno en todo esto. Me too. But I wouldn't count on any drastic changes in our lifetimes.
Gracias por esto. Yeah, it's getting very cold now. Let's go. Estuche de cinta vacío. La luz del día, dice. Meterte entre las sábanas. Nota las sábanas ásperas y pegajosas contra tu piel. La cama se hunde bajo tu peso mientras te estiras y por fin cierras los ojos. No leí. Y después el sueño no llega. ¿Por qué? Tal vez era culpa de la cama. Reza la almohada. Su riñón sintético se ha parado formando varios vueltos duros. La almohada tiene un olor raro. Reza las sábanas. Apenas te cubren los dedos de los pies, ya que se tienen que estirar sobre tu blando vientre. He aquí tu cuerpo íntimo y caliente, respirando. Tras tus párpados ves una gama vertiginosa de colores. No saldrás de este carrusel tan fácilmente. Por en el otro lado. Un poco mejor. Colores, escenas y frases a medio formar aún inundan tu mente. Una parte de ti sigue intentando resolver el caso, ¿cierto? ¿Quién lo mató? ¿Quién? ¿Algo que ver con qué era lo que dijo el teniente? ¿El sindicato? Pierdes el hilo de tus pensamientos. La deriva en un mar de ondas cerebrales cada vez más ralentizadas. Basta pensar, es hora de dormir. Se establece la respiración, siendo ese gran silencio hasta que tus párpados se crispan en tu sueño y hay imágenes que cobran forma. ¿Recuerdas ese olor de tu infancia? ¿Qué es esto? Haz lo que se espera de ti, Harry. Responde la pregunta. No recuerdo. ¿Recuerdas la mano de tu esposa sobre tu cara? Me dejó. Así es, gracias 7. Y allí te quedaste con una mano en la botella, la otra en la polla, mirando cómo se iba, dejando que todo se alejara de ti. Dime, ¿dónde están tus amigos? Los seres humanos tienen amigos, pequeño Harry. ¿Dónde coño están los tuyos? ¿Puedo recuperarlo? No, se han ido. 3 veces se fueron y jamás regresarán. Ninguno. Fracasaste y me fallaste a mí. Le has fallado a Elysium. ¿Qué es Elysium? Todo. La palidez y las isolas en la superficie. La magnetosfera exterior, quemando con furiosa verdad 8000 años de historia escrita. Y solas, ¿no? Porque es, si no tienes de tilde, y solas. La has cagado, Harry. 4600 millones de personas y la has fallado hasta la última de ellas. La has jodido a base de bien. Tú y yo ya hemos hablado antes. No, Harry, solo estás hablando contigo mismo. Eso es todo lo que haces, hasta en tus sueños. Y la función se está acabando. Los puntos luminosos de la bola discoteca se desvanecen a tu alrededor. Cuando estarás de vuelta entre tus frías pieles de serpiente, sudando toda la cama. Apestoso. Puedo recuperarme de esto. Y una mierda te vas a recuperar, deambulando por ahí en este estado hiperconductivo tuyo, tropezándote con las cosas y actuando como un payaso. ¿A quién engañas? Intento resolver este caso. ¿Estás intentando qué? No te oigo. Y todo lo demás son palabras de un sueño. Un montón de chorradas. Las imágenes se han ido. La cama te sale al paso.
Y es un estado de frágil somnolencia. En tu cabeza algo chirría, más cristal que terciopelo. Algo va mal. Dormir no debería ser tan malo, tan seco, tan poco nutritivo. Pasarlo con tus pensamientos es una especie de... un nuevo tipo de resaca. Dios, ¿hay otro tipo? Oh sí, juerguista mío. Y es peor que el anterior. Tú piensas en las mierdas que has visto. Aquí vuelve y bien pronto. Una arma silenciosa resuena en tu cabeza como un reloj y apenas te deja dormir. Es hora de vestirse, Harry. Ahora ir a trabajar a la fábrica de mierda. Bien hecho, colega. Hostia puta, ¿qué coño ha sido eso? Acabo de tener el hermoso de mis sueños, alentador, rejuvenecedor. Así es como hacer cada vez que cierre los ojos. Sí, y espera ver el sueño de la chica, que ese sí va a ser bueno. Te sientes aún peor esta mañana que ayer por la noche. ¿Qué chica? ¿No lo sabes? Una chica que te hizo polvo. Ya vendrá, siempre lo hace. ¿Qué coño me está pasando? Tal vez por qué estás tan cansado, agotado y deprimido, hasta para pensar. Es preocupante, ¿verdad? Así no puedes ejercer condiciones. Los detectives necesitan sus capacidades deductivas. Feten, what the fuck, Feten? I don't really feel super good. ¿Por qué me pasa esto? Lo que pasa es que tu corazón por fin ha bombeado todo el speed de tu cuerpo, machote. Es hora de ir por un poco más. No, mantente fuerte, la resaca pasará. No sigas haciéndote esto. Necesito más ejercer detectives en mi vida. Not false, de hecho, es curioso porque eh, el dilema de recordar, ¿no? De recordar tu casa, te da esto del que el speak te da un bufo. O sea, es como que es algo que de él, no es propio de él. No puedo con esto, no, puedo con esto, no voy a ir a buscar speed. ¿Estás seguro? ¿Listo para vivir este patético cascarón durante días? Una semana más o menos. Aunque siendo honestos, puede que sean 2 semanas, tal vez 3. No lo vas a conseguir, la mitad de la ciudad habrá muerto para entonces, te despedirán. Eso es mentira, puedo hacer esto sin speed, no va a morir en media ciudad. Lo que gusta es mi lento y triste hombre cascarón, a ver cómo lo haces sin tu chispa. No quiero llamar de nuevo mucho más fuerte. ¿Por qué hay tanta gente hoy? Buenos días. Morning. Desde luego es un gesto rápido con la cabeza. Looks like we can get to work at once. The union must have turned up. If they look rowdy, we should talk to them. Pendencieros, ¿no dijo Crowdy? Crowdy es como que... Actually, no estoy seguro. Pero el crowd es como que de gente. De multitud. ¿A qué te refieres con pendencieros? I mean ungovernable. Mm. Martinez isn't exactly enthusiastic about the RCA being here. They prefer to be policed by the union. These men here, men who drink beer for breakfast, there's talk of an armed wing of the union called the Hardy Boys, who are responsible for state policing. I think it's them. ¿Son esos los que nos habló ayer Gart? I completely forgot. Sorry, I had a rough night's sleep. It's them by the looks of it. Loud and nasty, just like the manager said. One loose thread less to worry about, and one big problem to replace it. Tacha algo en su cuaderno. A marcha. One more thing before we do. We don't have to talk to them immediately.
We can walk right past them, continue with our business. Bien, una muestra de dominio. Concentrarnos antes en otra cosa a propósito. They're in no hurry to leave. They think they own the place. Anyway, I leave that choice to you. Whatever you decide is fine by me. I'll decide leave the playthrough here. O sea, por hoy quiero jugar a Idol Manager. Pero este juego es hermoso. I love it. De hecho, tengo tantas ganas de hacer otra partida. Así, o sea, todavía no termino esta, pero tengo ganas de hacer otra. Con más intelecto. Porque el intelecto es como siento que me va a gustar mucho. Pero este viaje loco se ve interesante. Pretty good.